Cuando uno piensa en una roca, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues algo silencioso, ¿no? Inerte, el símbolo de lo que no cambia nunca. Bueno, pues resulta que esa idea podría no ser del todo cierta. Vamos a darle una vuelta. Vamos a plantear una idea que, la verdad, es fascinante. ¿Y si las rocas no fueran silenciosas? ¿Y si tuvieran una voz? ¿Y si a lo largo de milenios nos hubieran estado hablando de formas muy diferentes? Vale, pues vamos a empezar por lo más alucinante, por su lado más melódico. Y es que, aunque parezca de ciencia ficción, hay rocas que literalmente cantan. Ojo, que esto no es nada nuevo, no es un invento de ahora. Desde hace milenios, un montón de culturas por todo el mundo se han topado con estas piedras tan especiales. Piedras que, cuando las golpeas, suenan, pues eso, como una campaña, un sonido nítido musical. Y es que esto es algo global, está por todas partes. Si nos damos un paseo por el mundo, vemos que en China, por ejemplo, usaban carrillones de jade en ceremonias hace miles de años. Saltamos a Azerbaiyán y ahí está la gabaldashi, la piedra pandereta que se usaba junto a pinturas de danzantes súper antiguas. Pero es que hay más, ¿eh? En Etiopía, los monasterios tienen campanas de piedra. Y ya lo de la India es otro nivel, templos enteros construidos con pilares que son en sí mismos un instrumento musical gigantesco. Alucinante. Bueno, y todo esto tiene un nombre, claro. Se les llama litófonos. Un litófono, para que nos entendamos, es básicamente cualquier instrumento hecho con rocas que suenan al golpearlas, y estamos hablando de una de las formas más, pero que más antiguas de hacer música que existen. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿por qué unas rocas sí y otras no? ¿Cuál es el secreto? Pues todo se resume en una palabra: tensión. Tensión interna. Pensemos en una roca viva como si fuera la cuerda de una guitarra, bien tensa. Tiene un montón de estrés elástico acumulado. La golpeas y ¡zas!, vibra y suena. En cambio, una roca muerta es como una cuerda floja. Ya ha soltado toda esa tensión, normalmente por alguna grieta o porque se ha desgastado mucho, y claro, al golpearla, pues solo hace un ruido sordo. Por cierto, un clima seco y un desgaste lento ayudan a que esa tensión se mantenga, a que la roca siga viva. Bueno, hemos hablado de piedras que caben en un instrumento, pero ¿y si subimos la escala? ¿Y si pasamos a algo monumental? Vamos a hablar de la que podría ser la roca más grande del mundo, una que tiene una historia que es sencillamente épica. A ver, seguro que a muchos les viene a la cabeza Uluru, el famoso Ayers Rock. Pues no, el verdadero gigante, el titán de verdad, es el Monte Augustos, o Burringurra, que es como lo llama el pueblo Wayari. Es que es más del doble de grande, una pasada. Pero lo más interesante no es solo el tamaño, es por qué es. Uluru es lo que se conoce como un monolito, una sola piedra gigante. Burringurra es distinto, es un anticlinal. O sea, imaginemos capas y capas de roca que por una fuerza brutal se han doblado sobre sí mismas como si arrugáramos una alfombra gigante. Y para que nos hagamos una idea de la escala de tiempo de la que estamos hablando, la base de granito sobre la que se asienta todo esto tiene, atención, 1.600 millones de años. Es que es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Y lo fascinante de esta roca tan enorme es que no cuenta una, sino dos historias a la vez, dos relatos que corren en paralelo, uno geológico que abarca miles de millones de años y otro cultural de miles de años. La historia geológica es una pasada. Todo empezó con sedimentos, arena y grava, en un río antiquísimo. Con el tiempo se compactaron y se convirtieron en arenisca. Después, esa arenisca quedó sepultada bajo un mar poco profundo, y el gran giro de guión llega hace unos 900 millones de años, cuando las fuerzas tectónicas apretaron todo, lo plegaron y crearon esta estructura bestial que vemos hoy. Y luego está la historia humana, la cultural. Para el pueblo Wayari, Burringurra es un lugar sagrado. El nombre viene de una leyenda del tiempo del sueño, la de un joven que al ser herido se convirtió en esta misma roca. Y no es solo una leyenda, es que su historia, la historia de su gente, está literalmente grabada en la piedra, en sitios como Mundi y Orambu. Es la conexión de un pueblo con su tierra durante incontables generaciones. Vale, hemos oído a las rocas cantar, hemos conocido la historia de un gigante de piedra, pero ahora vamos a cambiar de tercio por completo. Vamos a escuchar un sonido muy diferente, quizás el más importante de todos, el sonido que hace una roca justo antes de fallar. Y esta pregunta no es ninguna metáfora, es algo muy real, una cuestión de vida o muerte para ingenieros y geólogos. La respuesta, curiosamente, está en un sonido que la mayoría de las veces es inaudible para nosotros. El fenómeno se llama emisión acústica, y es tal cual, el sonido que hace un material cuando está a punto de romperse. Cuando una roca sufre mucha tensión, empiezan a formarse microfisuras por dentro. Cada una de esas fisuras libera un poquito de energía, como una pequeña onda de sonido.
Es como el susurro de la roca avisando de que algo no va bien. Claro, la ciencia nos dice que no todas las rocas se quejan de la misma manera. Hay un factor que es clave, el tamaño de sus granos. Es bastante intuitivo, como vemos aquí. Las rocas con el grano más fino, como la limolita, aguantan mucho más. Son las más duras. A medida que el grano se hace más grande, la roca se vuelve, digamos, más débil, menos resistente. El camino hacia la rotura total sigue una secuencia muy clara. Primero, cuando la roca empieza a sufrir estrés, aparecen esas microfisuras y se oyen señales acústicas muy bajitas, como un murmullo. Pero a medida que la tensión se acerca al punto crítico, las grietas se extienden a toda velocidad. Y justo antes del desastre, ¡boom!, hay un pico enorme de señales de alta intensidad. Esa especie de grito final es el aviso definitivo de que el colapso va a ocurrir ya. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué nos tomamos tantas molestias en aprender a escuchar estos susurros y gritos de las rocas? Pues por una razón muy sencilla, porque escuchar a las rocas, literalmente, salva vidas. Gracias a esta ciencia podemos anticipar derrumbes en las minas, podemos vigilar la estabilidad de estructuras enormes como túneles, puentes o presas. Nos ayuda a construir de forma más segura bajo tierra. En definitiva, nos da esos avisos tempranos que son absolutamente cruciales para prevenir desastres. Es una herramienta de seguridad de primer nivel. Y con esto el círculo se cierra. Hemos empezado con una canción, el sonido de una pequeña piedra. Hemos pasado a la historia épica que cuenta una montaña entera. Y hemos acabado con una advertencia, un grito que puede salvar vidas. Así que está claro, las rocas hablan. Todo el tiempo. La verdadera pregunta es si de verdad las estamos escuchando.